Canal Supercrack Estrella presenta. Campos FEMA. ¿Para qué y cómo serán usados? Los campos de la muerte. Ya pasaron unos años desde que supimos de la existencia de cientos de campos de concentración civil que ha construido Estados Unidos y de los millones de ataúdes de plástico almacenados. Hubo muchos rumores, todo tipo de especulaciones sobre su fin, y ahora creo que su uso está muy próximo. Aparte de la amenaza constante del volcán Yellowstone del que ya hablé mucho, Estados Unidos tiene otro problema muy gordo que se agrava aún más con la crisis económica que nos acompaña a todos. Estoy hablando de la auténtica guerra racial que está comenzando. De los asesinatos de la gente negra que comete la policía blanca y de la respuesta que están recibiendo últimamente. Me refiero a los policías blancos asesinados en las últimas semanas. Pero no voy a dar noticias, que todos las conocemos. Solo apuntar que hablamos de un país en el que casi todos los ciudadanos tienen un arma o pueden conseguirla muy fácilmente. Voy con la historia de los campos FEMA. Lo raro es que parece que cuando empezaron a construirlos ya sabían la fecha del comienzo de su uso. Y lo veremos muy pronto. Eso creo. En los últimos meses extrañas medidas se están adoptando para entrenar a los ciudadanos en los Estados Unidos para situaciones de emergencia. Realmente, el gobierno está actuando como si su equipo interno estuviera siendo controlado por Nostradamus. Muchos medios de comunicación independientes han informado de que unos 28.000 pastores protestantes han sido reclutados por dos agencias gubernamentales, concretamente FEMA, Agencia Federal para la Gestión de Emergencias, y DHS, Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, como parte de un equipo de respuesta religioso en situaciones de emergencia. Entre estos medios destaca The Common Sense Show, conducido por Dave Hodges, que sostiene haber contactado con uno de estos pastores y haber obtenido información valiosa sobre sus actividades. El 9 de diciembre de 2014, Hodges mantuvo una entrevista telefónica con el pastor Walt Mansfield, que fue de los primeros pastores reclutados para formar parte del equipo de respuesta religioso que operaría bajo el control del DHS en el caso de que se produjeran situaciones de emergencia. Las revelaciones de Mansfield sobre sus experiencias son impresionantes y preocupantes al mismo tiempo. Según él mismo afirma, el pastor Mansfield asistió a varias reuniones de información y apenas podía creer lo que escuchaba. Se enteró del plan del gobierno de Estados Unidos de establecer la ley marcial en determinadas circunstancias, así como de poner en práctica reubicaciones forzadas de población. Mansfield destacó que cuando la ley marcial fuera promulgada, su aplicación sería inmediata. En otras palabras, los miembros de las familias serían separados unos de otros, y parte de la misión del equipo religioso consistiría en consolar y calmar a los familiares separados. El pastor Mansfield hizo hincapié en que los simulacros de FEMA y DHS se basaban en la respuesta a supuestos actos de bioterrorismo. Los pastores fueron entrenados para ir a aquellas casas donde las personas se negaran a ser reubicadas por las autoridades, y su trabajo inmediato sería convencer a los más reacios para que voluntariamente aceptaran trasladarse a los campos de reasentamiento. Posteriormente, Dave Hodges le preguntó a Mansfield si los campos FEMA, considerados como un bulo conspiranoico, eran reales, y el pastor declaró que gran parte de la formación de los equipos de respuesta religiosos se centraba en saber cómo deberían actuar los pastores dentro de los centros de reubicación forzada. Según Mansfield, el objetivo principal de un pastor asignado a un campo de reubicación sería ayudar a poner orden, tranquilizar a los afectados y fomentar el cumplimiento de las órdenes del Departamento de Seguridad Nacional. Dicho en otras palabras, ayudar a calmar al rebaño, un argumento que por lo visto repitió a lo largo de la entrevista. Mansfield afirma que los pastores fueron obligados a firmar un documento en el que se comprometían a no divulgar esta información. Supuestamente, a los pastores les está absolutamente prohibido hablar públicamente de cualquier aspecto del programa. Para concluir, el pastor Mansfield también declaró que los pastores serían utilizados como informantes. Esto violaría el privilegio de confidencialidad o confesión entre el pastor y el creyente, algo que en Estados Unidos actualmente es reconocido por ley. Según Mansfield, se estima que hay 28.000 pastores en Estados Unidos que forman parte del programa FEMA. Según él, los pastores están siendo sutilmente coaccionados a participar en el programa, pues si se declarara algún tipo de estado de emergencia, ningún pastor que no tuviera el permiso correspondiente que confirmara que ha sido formado por FEMA o el DHS, tendría permiso para acceder a las zonas declaradas de emergencia.
El 31 de diciembre de 2011, el presidente Obama firmó la Ley de Autorización de Defensa Nacional, DAA, que, además de asignar de 662 mil millones de dólares al Pentágono, también contiene una medida que permite que los ciudadanos estadounidenses puedan ser tomados bajo custodia y detenidos indefinidamente sin ser acusados de ningún delito. No solo un ciudadano cualquiera puede ser considerado una amenaza para intereses de seguridad nacional de Estados Unidos sin tan solo ser sometido a juicio, sino que además establece que los militares serán los encargados de detener a esos ciudadanos. Esa ley inciso permite la detención en virtud de la ley de la guerra sin juicio hasta el final de las hostilidades autorizadas por la autorización del uso de fuerza militar. Ordena el establecimiento de centros de emergencia nacional en instalaciones militares con el fin de proporcionar vivienda temporal y ayuda médica y humanitaria a las personas y familias desplazadas debido a una emergencia o desastre, según el proyecto de ley. Establece que los campos se utilizarán para proporcionar ubicaciones centralizadas para mejorar la coordinación de la preparación, respuesta y recuperación del gobierno, entidades privadas y sin fines de lucro y organizaciones basadas en la fe. La ley también establece que los campos pueden ser utilizados para satisfacer otras necesidades apropiadas, según lo determine el secretario de Seguridad Nacional. Este mandato podría significar la detención forzosa de ciudadanos estadounidenses en caso de disturbios generalizados después de una emergencia nacional o de un colapso económico total, tal y como tememos muchos sobre lo que comúnmente es conocido como campos FEMA. En conclusión, con la situación que atraviesa ahora mismo Estados Unidos, creo que pronto veremos estos campos en acción. Si el vídeo te ha gustado, dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal. Supercrack Estrella presenta extraterrestres en el Amazonas y incendios. La guerra invisible. Son muchas las pruebas de que los demonios extraterrestres están en el Amazonas, basta realizar una simple foto para que se te cuelen en ella. Se trata de un supuesto alien que apareció en una de las tantas fotos tomadas por dos turistas piratas mientras realizaban una excursión por la selva del Amazonas. La criatura se puede observar entre los arbustos, posee una cabeza grande y una extraña silueta. Mientras los turistas miraban las fotos que habían sacado en la excursión por la selva del Amazonas, Brasil, se encontraron con la sorpresa de una figura extraña, y con una luz azul a pocos metros de esta. Una prueba difícil de refutar, así calificó el material un especialista en aliens perteneciente al Reino Unido, que recibió las fotos que los viajeros, cuyos nombres no quieren dar, le enviaron, según el diario inglés Daily Mail. Según el especialista, un escritor llamado Michael Cohen, la zona es conocida por experimentar actividad de ovnis. Michael Cohen, escritor y especialista en el tema, comentó que la zona es conocida por experimentar actividad de ovnis. Pareciera que los extraterrestres están interesados en la zona por su biodiversidad, explicó el escritor, quien reveló que el gobierno de Brasil desplegó en el área la Operación Prato para monitorear y confirmar la presencia de aliens en la selva del Amazonas. Aquí en el Amazonas esta corporación Umbrella, si la misma que podemos ver en la película Resident Evil, la élite no se corta en sus intenciones, desconocemos cuál es su propósito aquí. Y es que son ya como un enjambre, una superpoblación de estos demonios extraterrestres. No sería extraño que los incendios fuera una manera de controlar que se propaguen aún más por el Amazonas y salten a lugares más poblados. En 1977 y 1978 la población nativa de la Amazonía brasileña vivió bajo el signo del terror. Una verdadera invasión de no identificados dejó un reguero de sangre en la selva. Un misterio que continúa vivo. Cientos de personas resultaron heridas y un número indeterminado falleció. Los líderes comunales de pequeños municipios y aldeas decretaron el estado de sitio, pero no supieron cómo hacer frente a la terrible amenaza. El propio gobierno se vio obligado a tomar medidas y convocó a expertos militares en aeronáutica, a los que se encomendó la misión secreta, por supuesto, de averiguar el origen y la intencionalidad de aquellas inquietantes luces. A tal efecto se desarrolló la Operación Prato, que recabó cientos de testimonios sobre las violentas incursiones en la selva. Casi 30 años después, las misteriosas luminosidades han vuelto a la región, exactamente a Colares, un pueblo del municipio de Vigía situado en el estado amazónico de Pará, no lejos de la desembocadura del río Amazonas. De acuerdo al periódico diario do Pará, en los primeros días del pasado mes de mayo más de 100 ovnis sobrevolaron la localidad durante la madrugada, y como antaño, volvió a cundir el terror entre los moradores de la región. Según Sebastião de Oliveira, un campesino local, las apariciones de luces
son constantes en los últimos meses, estamos hablando del año 2004, es posible que en este año 2019 todo esté descontrolado en el Amazonas, la única forma de extinguir esta plaga, alguien sea quizás con incendios pero solo es una teoría ante todo lo que está ocurriendo en el Amazonas. Colares está situada en una isla de la costa de Pará, los habitantes más viejos recuerdan aún las noches de pánico y terror de octubre y noviembre de 1977, fueron muchos los testigos de apariciones de esferas luminosas que hacían vuelos rasantes, la mayoría de las veces procedentes de la bahía de Marajó, uno de los grandes estudiosos del fenómeno, el biólogo Daniel Reviso Giese, a quien entrevisté en Belém, me contó que el lugareño Carlos Cardoso de Paula, vio una pequeña esfera de fuego entrar en su casa, dar unas vueltas por su habitación y subir por su pierna derecha hasta la rodilla, sin tocar la piel, pasando a la otra pierna, el hombre sintió inmediatamente flojera, sueño y calor cuando aumentaba de brillo el objeto. El pulmón del planeta, el corazón de Sudamérica y una de las 7 maravillas naturales del mundo, el Amazonas tiene muchas virtudes, pero, de unos años a esta parte, vive un largo y duro proceso de merma, solo en lo que va de 2019 el número de incendios en la Amazonía brasileña ha aumentado más del 80%, según los datos del Instituto de Investigación Espacial, INPE, del propio país. Pero las cifras no son alentadoras en ninguno de los países que se engloban dentro de esta inmensa selva. Si bien el foco internacional se ha puesto en la situación que vive Brasil, los incendios del Amazonas no afectan únicamente a este país, la selva que se levanta en la cuenca del río que lleva su nombre comprende regiones de 9 países. Además de Brasil, Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela, Ecuador, Guyana, Guayana Francesa y Surinam también están dentro de esta verde región que sirve como pulmón del planeta. En la Amazonía, la observación de extraterrestres es tan grande que fue posible hacer una clasificación con respecto a sus apariencias y comportamientos. El investigador Antonio Jorge Tor desarrolló este trabajo y alcanzó 3 categorías. Los extraterrestres del primer grupo serían amorosos y evolucionarían, tanto científica como espiritualmente, mientras que los extraterrestres del segundo grupo adoptarían un comportamiento extremadamente hostil hacia los humanos, esclavizarían a las personas durante mucho tiempo y los dejarían con innumerables trastornos físicos o psíquicos. Los del tercer grupo se clasifican como seres intermedios, que estarían en la Amazonía por varias razones, como investigaciones e incluso debido a accidentes inevitables. La entidad mítica Beth Kororoti, personaje de una leyenda nativa, podría incluirse en este grupo, ya que apareció y desapareció de una manera inusual, sin dejar rastro. Incluso hoy en día es común visitar pueblos y localidades remotas y encontrar, en el notario municipal, registros de nacimiento en los que se describe al padre de ciertos niños como el delfín. Dudar de tal paternidad en las regiones ribereñas es una gran herejía, pero para algunos ufólogos que se especializan en el folclore amazónico, la leyenda de Boto esconde el papel siniestro y camuflado de los seres extraterrestres, que seleccionarían a sus víctimas en el bosque tal como lo hacen en las grandes ciudades, utilizarían recursos hipnóticos para atraerlos y luego seducirlos con un encanto inusual. De todos modos, tal leyenda no es la única en la región que los académicos se relacionan con el fenómeno ovni. Curiosamente, los experimentadores e informantes de contacto con ovnis europeos y australianos informan que algunas especies de extraterrestres tienen una textura de piel similar a los delfines y que conservarían algunos aspectos genéticos similares a estos animales. En cuanto al cambio en la forma física, Ufology está repleto de informes que registran a los alienígenas que cambian su apariencia para acercarse a los humanos. Muchos experimentadores dicen que los reptilianos son maestros de la metamorfosis y siempre parecen ser familiares y agradables para la persona a la que se acercan. Y una vez más, podemos encontrar historias de animales que se convierten en humanos para secuestrar o seducir a personas de todo el mundo. Al investigar el folclore brasileño, y el folclore amazónico en particular, encontramos que muchos fantasmas y guaridas, descritos por los indios y los caboclos, son en realidad avistamientos de naves tripuladas, sondeos y sondas alienígenas. Otra tradición bastante curiosa es el cuento Big Snake. Esta leyenda informa que una mujer india se bañó en un río cuando quedó embarazada de una marsopa, dando a luz a 2 hijos, Honorato y María Caninama. Mientras que Honorato era un niño bueno y amable, María era mala y estúpida.
Por extraño que parezca, los niños tenían escamas, cabezas triangulares, ojos oblicuos y lenguas puntiagudas, muy similares a las serpientes. Una variación de la misma leyenda dice que a medida que Honorato creció, se habría convertido en una gran serpiente que asustó a los lugareños. Otra rama de tal creencia atribuye a Cobra Grande la capacidad de volar sobre los ríos amazónicos. Sería visto como un objeto luminoso y largo y sinuoso que acompañaría el curso de los ríos. Historias como estas son comunes en la región, donde muchos eventos de ovnis adquieren un carácter puramente místico o religioso. Aún con respecto a la leyenda del voto, es posible identificar características también presentes en episodios que involucran extraterrestres, como la supuesta espada que tenía y su increíble y rápida transformación en un animal, identificado por la población como el mamífero acuático. La leyenda de la gran serpiente, por otro lado, representaría un objeto de intensa luminosidad que, al cruzar el cielo, dejaría un rastro colorido con la forma de una serpiente en movimiento. Una intersección entre ambas leyendas, a menudo entrelazadas, podría conducir a la interpretación de posibles casos de abducción con manipulación genética. Los posibles niños nacidos de estas relaciones podrían, de hecho, tener cambios físicos, y los nativos los vieron como serpientes. La leyenda del barco fantasma. También es muy común encontrar en la región amazónica la leyenda de Phantom Ship, que surgió y desapareció muy rápidamente. Innumerables personas afirman haber observado el misterioso barco, como pescador residente en el municipio de Curuzá, quien informa haber notado, en una noche de trabajo, la repentina manifestación de dos hombres en un pequeño bote. Uno de ellos le compró pescado al pescador, pero le dijo que le pagaran en otro barco, más lejos. El hombre encontró esto muy extraño, porque en esa región nunca había atracado un barco de ningún tipo. En su camino hacia el lugar indicado, vio, perplejo, un enorme bote iluminado. En el interior, muchos hombres, mujeres y niños caminaban, subían y bajaban escaleras, conversando casualmente. La grandeza de la embarcación y su intensa luz dejaron al pescador literalmente paralizado, incapaz de razonar adecuadamente. En el momento en que ella estaba fuera de su aturdimiento, la gente y el barco habían desaparecido. No había señales de que hubiera habido ningún bote allí. Una ballena jorobada encalla en el Amazonas, ante confusión de los biólogos. Los biólogos marinos en Brasil se quedaron atónitos hace poco al descubrir el 22 de febrero a una joven ballena jorobada arrastrada por la corriente hasta los manglares de una isla remota en el río Amazonas, en una época del año en la cual ya debería haber migrado miles de kilómetros hasta la Antártida. Los miembros del grupo de conservación Bicho d'Agua dijeron que encontraron el cadáver del cetáceo tras seguir a un grupo de buitres que volaban en círculos sobre un manglar en la isla Marajó, a unos 15 metros de la playa. Los científicos vieron al animal de alrededor de 8 metros de largo entre densos arbustos y matorrales. Había muerto desde hacía varios días, según informaron funcionarios del gobierno de Pará, estado al norte de Brasil, a medios locales. Aunque se calcula que en el Océano Atlántico frente a Brasil habitan decenas de miles de ballenas jorobadas, para esta época del año casi todas han migrado hacia el hemisferio sur, donde es verano, para alimentarse cerca de la Antártida. Sin embargo, este espécimen fue encontrado cerca de la desembocadura del río Amazonas, a unos 6.400 kilómetros de las zonas donde suelen alimentarse, un descubrimiento que ha dejado perplejos a los científicos brasileños. Creemos que estaba flotando y la marea la trajo hasta el manglar, le dijo Renata Emin, presidenta de Bicho d'Agua, al sitio de noticias brasileño G1. La pregunta es, ¿qué estaba haciendo en febrero una ballena jorobada en la costa norte de Brasil? Es inusual. Aunque se calcula que en el Océano Atlántico frente a Brasil habitan decenas de miles de ballenas jorobadas, para esta época del año casi todas han migrado hacia el hemisferio sur, donde es verano, para alimentarse cerca de la Antártida. Sin embargo, este espécimen fue encontrado cerca de la desembocadura del río Amazonas, a unos 6.400 kilómetros de las zonas donde suelen alimentarse, un descubrimiento que ha dejado perplejos a los científicos brasileños. Creemos que estaba flotando y la marea la trajo hasta el manglar, le dijo Renata Emin, presidenta de Bicho d'Agua, al sitio de noticias brasileño G1. La pregunta es, ¿qué estaba haciendo en febrero una ballena jorobada en la costa norte de Brasil? Es inusual. Causa posibles del fuego. En esta lucha en el Amazonas se realizan ojeras para combatir a estos aliens. Es posible que estos fuegos creados para ahuyentar a los demonios se salieran de control.
El excomisario de policía de Colares dijo en el 2004, Olimpio de Almeida Martins, declaró a Daniel que el pueblo empezó a armarse con fuegos artificiales, latas, cacerolas y todo lo que pudiera provocar ruido, con el objetivo de ahuyentar a los objetos. Martins confesó haber visto personas que venían a Colares, procedentes del interior de la isla, que presentaban quemaduras provocadas por los agresivos no identificados. El ruido de los fuegos artificiales y las enormes hogueras hechas por la noche parece que no surtieron efecto, por lo contrario, cuanto mayor era la intranquilidad, más luces sobrevolaban los cielos. El mismísimo alcalde armaba a la población trayendo de Belén montones de pequeños cohetes empleados para las celebraciones. A la playa de Bacurí acudieron los militares de la Fuerza Aérea Brasileña para investigar los hechos. Esta manera de luchar contra los extraterrestres demonios, creando fuegos en la noche, pudieron desatar incendios en muchas zonas del Amazonas, creando estos incendios. Si es que una guerra se está librando contra los alien aquí en el Amazonas y se nos está ocultando. Operación Plato. En abril de 2004, después de un intenso aguacero que cayó sobre la ciudad amazónica de Manaus, hacia las 19 horas, varios testigos observaron un ovni que volaba en círculo sobre el centro de la ciudad y a baja altitud. Parecía que tal objeto quisiera aterrizar en el aeropuerto de Ponta Pelada. Los testigos pudieron ver una luz, más lejana, en otra dirección. De pronto empezó a emitir una luminosidad blanca y tan intensa que traspasaba las nubes. Los miembros de una familia vieron el artefacto, entre ellos una joven que tomó varias instantáneas con una cámara digital. Uno de los testigos se puso en contacto con la torre de control del aeropuerto. Los radaristas también lo habían captado en sus pantallas. Intentaron entrar en contacto con el ovni vía radio pero no obtuvieron respuesta. ¿Qué está pasando en la Amazonía brasileña? ¿Volverán a atacar los ovnis que quemaban, herían y mataban en la selva? Todo ello surge en un momento clave para la ufología brasileña, el de la puesta a punto del manifiesto Libertad de Información, ya, bajo la dirección del veterano ufólogo y editor de la revista brasileña UFO, Ademar Gebaert. El fenómeno ovni es un asunto que concierne a toda la población, no solo de Brasil, de todo el planeta. Por eso pedimos al gobierno que termine con su política de sigilo y que nos digan lo que saben sobre los ovnis. Una guerra se está librando y nadie nos cuenta nada. En Supercrack Estrella traemos los datos, muchos son del 2004 pero son pruebas de esta guerra oculta en el Amazonas. La región amazónica es increíble en muchos sentidos, todavía considerado por muchos como los pulmones del mundo, es responsable del ciclo del viento y la humedad de nuestro país, alberga una multitud de especies de plantas y animales, además de ser rico en diversidad de cultura y costumbres, lo que lo hace extremadamente exótico a los ojos de los numerosos turistas que lo visitan, y, al parecer, el Amazon también deleita al equipo de ovnis, ya que es posible encontrar historias increíbles en la región, desde simples avistamientos hasta casos de secuestro. Según el periodista y escritor Danilo Du Silvan, uno de los pioneros de la investigación de ovnis en el Amazonas, en su libro Mystifiers of Ufology, una de las primeras observaciones de barcos extraterrestres en el área se registró en la ciudad de Manaus en 1957, cuando varias personas vieron un objeto volador no identificado en Ponte Cabral una noche. El hecho llamó la atención de la comunidad y la prensa, lo que dio una amplia cobertura a lo sucedido. Desde entonces, ha habido un registro común de ocurrencias de ovnis en esa ciudad, que se han intensificado con los años. Sin embargo, se cree que el rendimiento de los barcos en el bosque se remonta a siglos atrás, cuando los nativos de varias naciones indígenas vieron seres extraños que descendían del cielo y los identificaron en función de sus leyendas, que se perpetuarían por generaciones. Esto puede explicar el carácter, folclore y religioso con el que muchas personas tratan el tema. Los seres y objetos observados por los indios estaban representados en rituales y ceremonias, en los que era posible identificar rastros de la presencia de seres altamente inteligentes, como descubrieron más tarde los historiadores, de hecho, común en todas las culturas del planeta, que traen en sus historias de entidades descendientes de los cielos. Los estudiosos dicen que en el Amazonas tales seres se habrían dedicado a la investigación y explotación de personas y recursos naturales infinitos, lo que estarían haciendo hasta el día de hoy, pero en la antigüedad, su presencia y comportamiento se atribuyeron a muchas leyendas intrigantes. Mucho antes de que los portugueses llegaran a Brasil, nuestros nativos ya habían creado sus propios nombres para avistamientos de sondas y naves extraterrestres, que se interpretaron como animales y aves. Su tripulación, cuando descendía de objetos voladores, a veces eran vistos como demonios y espíritus malignos, y otras veces como dioses y buenos espíritus.
En el libro Flying Saucers and Extraterrestrial Beings in Brazilian Folklore UFO Library Collection, 1996, el ufólogo de Minas Gerais Antonio Faleiro, consultor de la revista UFO, hace un estudio exhaustivo de la posible relación entre los eventos ovni y las leyendas del folclore. En su investigación, Faleiro descubrió que uno de los nombres más antiguos asignados a un ovni en el territorio brasileño serían Baitatá o Boitatá, que significaría fuego. La frase fue citada por el padre José de Anchieta en una carta fechada en 1560. También hay otros fantasmas en la playa, que viven la mayor parte del tiempo junto al mar y los ríos y son llamados todos fuego. No ves nada más que un rayo centelleante corriendo, golpea a los indios y los mata rápidamente, escribió Anchieta al entonces rey de Portugal. En su texto, es posible que la expresión los mate significaba solo desaparición o secuestro, y de ser así, estaríamos enfrentando posibles casos de secuestro, como sucede hoy. En algunos casos, las fuertes luces emitidas por estos objetos causaron reacciones físicas en los indios, como irritación e indisposición en los ojos. En fin amigos de Supercrack, esto ya. Si el video te gustó, pulgar arriba. Supercrack Estrella presenta. Julian Assange podría saber todo sobre Nibiru. Assange, de nacionalidad australiana y cuya página de internet Wikileaks se ha usado para filtrar información de grandes escándalos políticos y financieros, es un héroe para muchos. Para otros, sin embargo, es un peligro para la seguridad de grandes potencias como Estados Unidos. Quienes lo conocen lo describen como una persona intensa, motivada y muy inteligente, con una capacidad excepcional para descifrar códigos informáticos. En 2006 creó Wikileaks, una web que publica documentos e imágenes confidenciales, generalmente filtrados por fuentes no identificadas públicamente con el fin de develar escándalos y casos de corrupción. En abril de ese año, el sitio fue noticia en todo el mundo al revelar fotos de soldados estadounidenses que disparaban desde un helicóptero y causaban la muerte de 18 civiles en Irak. Desde entonces adoptó un estilo de vida nómada a medida que se iba haciendo famoso por sus revelaciones. En 2010 Wikileaks se hizo aún más popular con la masiva filtración de material clasificado del ejército de Estados Unidos sobre las guerras de Afganistán e Irak. Ese mismo año Suecia lo reclamó por 2 acusaciones de acoso sexual. Las autoridades suecas querían interrogarlo por versiones que señalaban que había violado a una mujer y había acosado sexualmente a otra en agosto de 2010, durante una visita a Estocolmo para dar una conferencia. Él asegura que ambos encuentros fueron consentidos. En aquel entonces, Assange pasó los meses que siguieron a la acusación en arresto domiciliario en una casa rural inglesa, desde donde luchó contra la orden de extradición a Suecia. A finales de mayo de 2012, sin embargo, la Corte Suprema de Reino Unido ordenó que se ejecutara la extradición. Días más tarde, Assange se presentó en la Embajada de Ecuador en Londres y solicitó asilo, con el argumento de que existía una persecución en su contra. El presidente del país entonces, Rafael Correa, le prestó ayuda. Estaba alojado en la sede diplomática ecuatoriana desde el 19 de junio de 2012. En mayo de 2017, la justicia sueca decidió cerrar el caso, al no poder proseguir con la investigación debido a la condición de encierro en que se encontraba el acusado. Assange anotó entonces que ese caso lo había obligado a permanecer encerrado y lejos de su familia. Ni perdono, ni olvido, dijo en un comunicado por entonces. Ahora que Julian Assange ha sido detenido, se me viene a la memoria su aviso que él dijo alguna vez: si algo me ocurre tengo dada la orden de que salga información a la luz pública muy delicada. No hay duda de que la élite quiere castigar la libertad de expresión. La detención de Julian Assange es un mensaje para todos los que realizamos vídeos de conspiración. Ya no está permitido decir información si esta no está controlada por la élite. Está claro que algo está cerca de ocurrir y quieren controlar muy de cerca toda la información, algo que puede ocurrir durante los 2 próximos años. Quizás Julian Assange dé la orden a sus compañeros escondidos en las sombras para que por fin suelten la información sobre Nibiru. Ocurrió durante la campaña de los Estados Unidos. El sitio Wikileaks publicó miles de correos electrónicos de Hillary Clinton y John Podesta, el actual jefe de campaña de la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos. Muchos de ellos incriminan a Hillary Clinton en la financiación de las guerras y el terrorismo. Uno de esos correos electrónicos habla de Nibiru, y la prueba de que existe. Este correo fue enviado a Podesta, a John McCain y John P. Aldrin. De Podesta se envían a Hillary Clinton.
Si la información sobre Nibiru es una mentira como muchos investigadores escépticos dicen, entonces esta información no tiene sentido. Entonces, ¿por qué se encuentra esta información en el correo electrónico de Hiyari? Por lo tanto, tiene que haber algo de verdad en todo esto. Hace solo unos meses, la NASA admitió que existe un posible planeta misterioso denominado el Planeta 9. La NASA y miembros de la NASA dijeron que habían encontrado evidencia de que existe el planeta 10 y que solo era cuestión de tiempo para encontrarlo. Así que, parece que Podesta está empujando hacia Hiyari a hacer la divulgación. Hace ya algunos años Wikileaks interceptó unos 50.000 correos entre Podesta, jefe de la campaña de Clinton, y Hiyari. Entre uno de tantos me llama la atención uno que trata sobre Nibiru y cómo la NASA había encontrado evidencia de que en verdad existe. Email completo en inglés. Hemos encontrado una traducción al español del Wikileaks. Diga a Hiyari que ella está equivocada sobre el cambio climático. Véase más adelante. Los glaciares se derriten a una velocidad alarmante. Han aumentado las enormes bolas de fuego de meteoros. Hay un fuerte aumento de los tornados, terremotos, erupciones volcánicas, deslizamientos, hundimientos, el derretimiento del permafrost, el calentamiento del océano. Es un mundo de cataclismo a corto plazo. Las mentes son como los paracaídas. Ellas solo funcionan cuando están abiertos. Un sitio web de comunicaciones de jerárquica gigantesca afirma que una mujer americana, desde hace más de 15 años hasta la fecha, ha hablado con extraterrestres benévolos. Afirma que el planeta 10, histórico Nibiru, 4 veces más grande en diámetro que la Tierra y magnéticamente más de 20 veces más fuerte, está en una trayectoria elíptica y pasará lentamente entre el Sol y la Tierra, y lo hace cada 3.600 años. La existencia de Nibiru y su larga órbita fue revelada por primera vez por el erudito judío americano Sitchin en su libro de 1976 El Planeta 12 y varios libros escritos sobre el seguimiento de todos ellos basados en sus interpretaciones jeroglíficas arqueológicas del Medio Oriente. Nibiru fue visto por primera vez de forma remota por astrónomos de Estados Unidos en 1983 y fue informado en ese momento en el Washington Post, pero desde entonces ha sido objeto de un encubrimiento gubernamental. En la actualidad se oculta en el resplandor del sol, así se ve en las imágenes fotográficas distantes que se han proporcionado en el sitio web y el internet, a medida que pasa cerca de la Tierra con su cola larga de las lunas y asteroides. Probablemente dentro de los próximos 24 meses, el sitio web de los alienígenas predice que causará un cambio drástico de polos de la Tierra de alrededor de 90 grados, debido a su fuerza magnética. Esto daría lugar en más oscilación de la Tierra. A continuación, habría megaterremotos, superhuracanes, erupciones volcánicas en todo el mundo, y oceánicas con maremotos gigantescos inundando las zonas costeras más bajas y ciudades, por ejemplo, en Países Bajos, Dinamarca, Bangladesh, Singapur, Hong Kong, Nueva York, Los Ángeles, Miami. Será muy violento. Los alimentos, agua, electricidad y distribución de gasolina colapsarían. El resultado será reubicaciones masivas, la criminalidad, los disturbios y la inanición. Muchas viviendas serían destruidas. La fusión de los polos antiguos combinados con los océanos haría mucho más cálidas las aguas, debido a que el núcleo de la Tierra sería más caliente por los extraterrestres, ocasionaría un aumento mayor de 600 pies en el nivel de los océanos en los siguientes 2 años. En el peor caso, solo el 10 o 20% de la población mundial podría sobrevivir. El momento exacto en que este cambio podría suceder está claro si todo va según lo previsto actualmente, pero ya tenemos un número inusual de signos. Un aumento de los terremotos fuertes, por ejemplo, Chile, Nueva Zelanda, Sumatra, el norte de Japón, Turquía, el aumento de la actividad volcánica que ocurre en todo el mundo. El deshielo de los glaciares es alarmante. Sin precedentes hundimientos de la Tierra, por ejemplo, Java, Indonesia, Malasia, Tailandia, Vietnam, Camboya. Conexiones electrónicas que funcionan incorrectamente por los satélites. Puente y carreteras se derrumban. Descarrilamientos en todo el mundo. Agua, alcantarillado y tuberías de gas se rompen. Y mucho tiempo inusual. Sequías intratable, con un daño masivo de cultivos. Aguaceros sin precedentes regionales y las principales regiones de inundación, por ejemplo, Java, Filipinas. Muchas inundaciones en lugares inusuales. Dolinas gigantes, por ejemplo, China, Pensilvania, Florida. Maremotos deshonestos inusuales, un fuerte aumento de los tornados en Estados Unidos. Bamboleos menores se están produciendo en la Tierra.
La fuerza magnética de Nibiru al parecer ya está agitando el medio ambiente y la Tierra parece estar causando algunos de los cambios climáticos, y se dice que son efectos del calentamiento global, dudosamente atribuidos al CO2 en la atmósfera, en preparación para el cambio, a corto plazo, que predicen más megaterremotos japoneses. Una acumulación de estos están en el oeste de Estados Unidos, tiembla en Memphis, New Madrid, Buffalo y Nueva York. Después de un tsunami inundaría partes bajas de los Países Bajos, Dinamarca y Reino Unido. Es probable que esto suceda en los próximos 2 años, aunque ya se dieron tantas fechas que mejor ser prudente. Muchos indicadores tempranos están ocurriendo como se cita anteriormente, pero sobre todo, un segundo, pequeña burbuja como, el sol volverá a estar visible en la luz del día por la visión, pero al parecer ya es visible con varias lunas y trayendo nubes de polvo roca por fotos seleccionadas de Nibiru en el sitio web. No estaría de acuerdo con las predicciones exóticas, ser una magra del Polo Norte que llegaba hasta 3 días de oscuridad para el hemisferio norte. El internet empezaría a funcionar mal por los satélites, los cables oceánicos fallarían, como ya ocurre en el Pacífico Occidental. Dentro de los 4 meses siguientes a la marea, el cambio de polos se produciría. Si esto sucede, para poder sobrevivir, los alimentos, el agua y la gasolina estos deben ser acumulados y almacenados, además de equipo de campamento con la jardinería y otras herramientas, moviéndose lejos de las costas y zonas bajas, es decir, al menos a 200 millas y 1000 pies de altitud. Esto sería crucial para la supervivencia. ¿Por qué no se ha dado a conocer la existencia de Nibiru? Es debido a que los líderes de los principales gobiernos ya conocen y han suprimido la información, queriendo evitar el pánico, esperando tal vez que los resultados serían menos de lo previsto. La severidad de los daños a la Tierra depende de dónde se encuentre en ese momento la Tierra en su órbita del sistema solar en relación con el paso de Nibiru. Solo un círculo selecto de líderes mundiales y de los Estados Unidos son informados y se están preparando. En algún momento, los distintos gobiernos se verán obligados a anunciar abiertamente su presencia. Cualquier primer anuncio público por los líderes de Estados Unidos, NASA es probable que minimice las proyecciones con el fin de minimizar el pánico con el que la gente reaccionaría. Todo esto puede parecer absurdo, pero mi investigación extendida en los últimos 12 años en el estudio en la prehistoria, abandonada de ciudades, en la arqueología, la mitología, las catástrofes geológicas pasadas, como muchos restos de la civilización bajo el agua, proporcionan una amplia evidencia de cambios de polos en el pasado. 1. Las cataratas del Niágara fueron creadas hace cerca de 3600 años según los geólogos. 2. Al mismo tiempo, los lagos de Canadá del Norte más grandes fueron creados. 3. En ese momento, también un empuje hacia arriba de los Andes pasó. 4. Los núcleos de hielo de Groenlandia muestran una capa de ceniza volcánica sobre 1600 años antes de Cristo. 5. Los anillos de los árboles en troncos de roble irlandés en turberas muestran detener el crecimiento sobre 1600 años antes de Cristo. 6. Los pinos de California erizadas no muestran anillos de crecimiento sobre 1600 años antes de Cristo. 7. La erupción del volcán Tera o Santorini ocurrió alrededor de 1600 años antes de Cristo. En el Mediterráneo, la cultura minoica de Creta sufrió una inundación. 8. La dinastía Shang en China sufrió un abrupto final sobre 1600 años antes de Cristo debido a eventos severos. Desde mi punto de vista supercrack estrella, lo que podría ocurrir sería una glaciación. La NASA confirma que el planeta Nibiru X se dirige hacia la Tierra y trae consecuencias catastróficas. Convertirá la Tierra en una bola de hielo. En este momento, la Tierra se encuentra en un período interglacial, un período más corto y cálido entre los períodos glacial, o edad de hielo. La Tierra ha estado alternando entre largas edades de hielo y períodos interglaciales más cortos por alrededor de 2,6 millones de años. Durante el último millón de años, aproximadamente, esto ha estado sucediendo aproximadamente cada 100,000 años, alrededor de 90.000 años de glaciación seguidos por un período cálido interglacial de aproximadamente 10,000 años. Es posible que hayamos retrasado el inicio de la próxima era glacial por ahora, pero si llegara otra, tendría consecuencias bastante grandes para la civilización humana. Además del hecho de que sería mucho más frío, enormes regiones donde viven cientos de millones de personas se volverían completamente inhabitables.
Estarían cubiertas de gruesas capas de hielo y sujetas a un clima inhóspito. Suponiendo que fuera similar al anterior, entonces América del Norte estaría cubierta de hielo, todo el norte de Europa, toda Asia del Norte estaría cubierta de hielo, quizás se está intentando conquistar los países donde la glaciación será más suave, sería todo lo que quede en el hemisferio sur. Quizás muchas de las guerras actuales tengan más que ver con esto, que por el petróleo como se cree. La siguiente información no se ha podido confirmar, pero es de la época de las elecciones de los Estados Unidos, y tiene mucho que ver con la detención de Julian Assange y su detención. Antiguos agentes de inteligencia están actualmente involucrados en un contragolpe electrónico para evitar que Hillary Clinton llegue a la Casa Blanca, según Pierre Senick. Él y sus asociados proporcionaron al fundador de Wikileaks, Julian Assange, los mensajes de correo electrónico polémicos que han atropellado la campaña presidencial de Hillary Clinton. Además, nuestra fuente de Washington, un ex agente federal y amigo del Dr. Pierre Senick, proporcionó información alarmante sobre los mensajes de correo electrónico aún no publicados de Clinton, habló en privado con el Dr. Pierre Senick, y aprendió una verdad que podría sacudir el mundo hasta su núcleo. Todavía tenemos que proporcionar a Assange todos los correos electrónicos, dijo Pierre Senick a nuestra fuente. Nibiru es real, y Hillary Clinton lo sabe. En un correo secreto de Hillary Clinton extraído del controversial servidor de correos electrónicos privados de Clinton, pintan un panorama siniestro, demostrando que Clinton ayudó a orquestar una campaña de desinformación sobre Nibiru mientras ella se desempeñaba como secretaria de Estado en 2010. El correo electrónico escrito por Clinton fue enviado a Frank Podesta y Huma Abedin. Era un plan comprensivo y siniestro para emplear a especialistas en desinformación para influenciar psicológicamente a la opinión pública sobre Nibiru, que se dice que es una estrella enana marrón con 7 planetas en su órbita y que se encuentra en un curso cercano a la Tierra. Un extracto del correo electrónico inédito dice: según la última investigación de la NASA INSA, el objeto actualmente conocido como Nibiru o planeta décimo se acerca rápidamente al sistema solar interior, sus efectos ya se están sintiendo en el planeta. Debemos contener esto hasta el último momento posible. Utilice de inmediato todas las fuentes posibles y plausibles para desalentar a la gente de creer que existe tal amenaza. Para influir y condicionar la opinión, las fuentes deben infiltrarse en los foros y sitios web de Internet de acceso común. El correo electrónico de 5000 palabras contiene información adicional sobre la amenaza de Nibiru al planeta Tierra, incluyendo, según nuestra fuente, una fecha de llegada esperada. Cuando hablé con el Dr. Pierre Senick, estaba muy preocupado, dijo nuestra fuente. Tiene información que paralizará la campaña de Hillary. La información de Nibiru es su as bajo la manga, él y su gente guardan esta información con sus vidas. Pierre Senick y su equipo están ansiosos de acabar con la candidatura presidencial de Hillary, pero admiten que prefieren esperar a publicar el correo electrónico sobre Nibiru porque Donald Trump ha prometido denunciar el encubrimiento de 3 décadas si gana las elecciones. Preferimos que Trump o Putin aborden este asunto, confesó el Dr. Pierre Senick. Pero si es necesario, hemos tomado medidas para asegurar que esta información se publique antes del día de las elecciones. Tenemos fe en Donald Trump y en el presidente Putin. El Dr. Pierre Senick y su equipo han tomado medidas drásticas no solo para asegurar que la verdad sea pública, sino también para garantizar la seguridad de sus amigos, familiares y asociados. Él envió a su familia a un país no identificado y de no extradición para protegerlos de las represalias de Clinton. 2 días antes de la elección observaremos atentamente el mapa electoral y las encuestas, dijo el Dr. Pierre Senick. Si parece que Hillary robará la elección, enviaremos el correo sobre Nibiru a Julian Assange. Para terminar con este video me quedo con las declaraciones de la amiga de Julian Assange que no duda en llamar a esta élite demonios, y donde habla de la Biblia. Será porque ella sabe algo. La actriz y modelo se lanzó contra Ecuador, Reino Unido y Estados Unidos en un mensaje que publicó en redes sociales. La actriz y modelo Pamela Anderson reaccionó furiosa en redes sociales a la detención del fundador de Wikileaks, Julian Assange, que se concretó hoy en la Embajada de Ecuador en Londres. La estadounidense, quien ha asegurado que mantiene una relación cercana con el australiano, volcó todo su enojo en Twitter, donde aseguró que se encuentra en shock. No pude escuchar claramente qué dijo. Se veía muy mal. ¿Cómo pudiste Ecuador? ¿Por qué te expuso? ¿Cómo pudiste Reino Unido? Por supuesto, eres la prostituta de América y necesitas una distracción de tu idiota porquería de Brexit, escribió Anderson. La actriz continuó. ¿Y Estados Unidos? Este cobarde tóxico de presidente, necesita alentar a sus militantes. Eres egoísta y cruel.
Has hecho retroceder al mundo. Anderson finalizó su mensaje señalando que los responsables de la detención de Assange son demonios y mentirosos y ladrones, se pudrirán. Y nosotros nos levantaremos, cerró. En una entrevista en agosto pasado con el programa Objectifier, de la cadena Fox, la actriz reveló que su relación con el fundador de Wikileaks comenzó cuando lo fue a visitar para saber cómo podía ser más efectiva como activista. De ahí en adelante lo visitó en varias oportunidades, encuentros en los que hablaban de temas que iban desde la Biblia hasta los derechos de los animales. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.